iniciar nuestro recorrido por el legado cultural de Andalucía. El otro día me preguntaban que por qué le damos tanta importancia a la parte cultural, si esto es una promoción turística. Eh, Déjenme decirles, el turismo es un promotor de cultura. Creo que es el más importante promotor de cultura en el mundo. Todo el intercambio de conocimientos, de tradiciones culturales de los países se ha difundido. Ya, gracias a eh, gracias al turismo que ha difundido el tesoro cultural de los países. Al decir cultura me refiero a su comida, a sus bellas artes, incluye la pintura, la arquitectura, también sus costumbres, sus religiones, todo el contenido del espíritu, que es siempre mucho más importante para los seres humanos que únicamente el paisaje. Los paisajes son importantísimos porque es el marco donde se han ubicado las, los asentamientos humanos que a través del conocimiento han difundido toda la cultura de los diferentes pueblos. Pero la cultura es lo que le da resonancia a los lugares. Nosotros no podemos pensar en ir, por ejemplo, a una Córdoba sin estar conscientes de que atrás de ese puente romano y de esa mezquita impresionante que se corona con la gran catedral de Córdoba, que atrás de todo eso hay una historia apasionante de un choque de culturas que fue terriblemente dramático entre el mundo árabe, el mundo musulmán y el mundo cristiano. Además, con todavía los residuos o los rescoldos del mundo romano, que estaban ya moribundos en las ciudades de Bética o lo que es Andalucía cuando llegaron los árabes. Si no tenemos este contexto cultural, los lugares y los países y los monumentos serían como escenarios de cartón. Les faltaría la profundidad que les hace tener sentido. Por eso le damos tanto énfasis a la parte cultural y miren que no le damos toda la atención que nos gustaría, porque pues a fin de cuentas la cultura es fascinante. No nada más es eh, las bellas artes, sino todo lo que contribuyó a la creación de estas bellas artes, de los poemas o los monumentos, las pinturas, todo lo que contribuyó en el sentido del contenido humano, es decir, los reyes, lo que pensaban, lo que hacían. Cuando conocemos estas historias, inmediatamente los lugares toman otra dimensión, otro sentido y adquieren un volumen, sobre todo un volumen dentro de nosotros mismos que a veces ni siquiera percibimos. Nuestros ojos ven una mezquita o un palacio como la Alhambra, pero nuestra alma está recibiendo un mensaje que se remonta a los oleajes de las últimas dinastías árabes que gobernaron el sur de España. Por eso consideramos fundamental siempre hablar algo, aunque sea como un condimento,
pero sobre el legado cultural de los países que estamos visitando. Vamos a comenzar con el legado de Andalucía. Andalucía es esta provincia del sur de España. Su bandera es verde, blanco y verde, y su día, el día que celebran el Día de Andalucía, que se hacen fiestas y olvídense, se celebra como un día nacional, es el 28 de febrero. Este año hubo celebraciones, pero todo por Zoom, todo por vía digital. Incluso la canción que acabamos de escuchar, interpretada por esta extraordinaria cantante malagueña, que es Pasión Vega, es una canción que ella cantó el Día de Andalucía, el 28 de febrero pasado, y bueno, pues la cantó en un teatro, pero el teatro estaba vacío. Y ella al inicio de la canción dice que aunque sea en el teatro vacío, para ella es un honor y un sueño realizado el poder cantar en memoria de Lola Flores esa canción que la hizo inmortal, la de Pena, Penita, Pena. Con que esta es la bandera de Andalucía y nos remontamos a la época de los romanos. Entre los grandes gobernantes romanos hubo dos de los grandes gobernantes, de los más grandes gobernantes romanos, de la época dorada del Imperio Romano. Estoy hablando del segundo siglo de nuestra era, es más o menos del 100 al 200. Durante ese periodo hubo 4 emperadores importantísimos. El primero fue Trajano, a quien estamos viendo, y que él fue el emperador que gobernó Roma durante la época de su mayor extensión. Él es cordobés, igual que su sucesor Adriano, son emperadores cordobeses, romanos, pero nacidos en Córdoba. Aquí tenemos un mapa del Imperio Romano en la época de Trajano. Podemos ver cómo se extendía todas sus tierras, Arabia, Egipto, toda la costa del norte de África, Siria, llegaban ya a bordear la Mesopotamia, todo lo que es la Turquía actual estaba ocupada por romanos, toda la península balcánica, todo lo que es Austria, Panonia, que es Hungría, la Galia Cisalpina, que es realmente es la Francia más allá de los Alpes, que es el norte de Italia, lo que actualmente es Milán, Turín, etcétera. Todo lo que es las provincias Galias, Britania, Hispania y lo que es Andalucía se llamaba en tiempos de los romanos la Bética. El nombre de Andalucía lo adquirió después con los árabes. Los árabes bautizaron esta tierra del sur de España como Al-Andalus. Y aquí está lo que es Portugal, Lusitania. Y este es el emperador Adriano, el sucesor de Trajano. Él gobernó aproximadamente 20 años y fue el emperador que más viajó. Cuando vemos sus viajes, todos estos son sus viajes, sus misiones para ir
en algunas ocasiones era para aplacar disturbios, en otras pues para simplemente viajes de supervisión, pero aquí los tenemos de 117 a 118, de 121 a 125, todas las líneas rojas. Estamos hablando de casi 5 años viajando. Después en el año de 128 y por último las líneas negras de 128 a 132. Fue pues un precursor de los agentes de viajes en el sentido de que él utilizó el pretexto de supervisar su imperio para viajar. No creo que haya sido al revés. Adriano era un hombre muy sensible, era un hombre culto, y cuando se es sensible, se es culto, el anhelo de los viajes se vuelve casi como una adicción, se vuelve insoportable en ocasiones. Entonces yo creo que el pretexto era, vamos a supervisar el imperio, vamos a calmar las revueltas, las rebeliones, con tal de viajar, al grado que de los 20 años más o menos que él estuvo en el poder, viajó más de la mitad, 12 años íntegros los pasó viajando. Adriano, también nacido en Córdoba. Entre los árabes, entre los musulmanes de España, quizá el más ilustre de todos, como gobernante, haya sido Abderramán III. Él fue el gran, fue un conquistador, pero sobre todo fue un enorme difusor de la cultura musulmana. Él convirtió a Córdoba en la ciudad más culta de Europa. Gracias a Abderramán, Córdoba se llenó de médicos, de matemáticos, de astrónomos, de poetas, y fue un centro de intercambio de conocimientos, de cultura y de inquietudes como no ha vuelto a ver ningún otro lugar de Europa. Simultáneamente en aquella época, Bagdad era otra de esas ciudades iluminadas, ilustradas del Islam. Sin embargo, creo no equivocarme al decir que Córdoba fue tal vez el eje de todo el pensamiento musulmán y de la sensibilidad musulmana. Fue en España donde los islámicos alcanzaron las cimas de su pensamiento y de sus avances, tanto técnicos, matemáticos, astronómicos, en medicina. Las escuelas de medicina de la ciudad de Córdoba eran las más respetadas de toda Europa. Estudiantes que venían desde los países bálticos, desde Italia, de todas partes de Europa, se concentraban en Córdoba, que era el centro de la sapiencia europea. Gracias al impulso que le dieron los musulmanes y concretamente bajo el reinado de este gran conquistador, Abderramán III. Aquí tenemos la Medina de Azhara, en las afueras de Córdoba, que fue un palacio, una casi ciudad-palacio construido por Abderramán como su propio, como su propia ciudad. Rara vez se visita esta Medina de Azahara, sin embargo, es digno lugar de visitarse. Aquí tenemos una pintura que más o menos nos describe lo que era el mirab de la mezquita de Córdoba. Aquí tenemos el bosque
de columnas y los arcos, que todavía cuando llegamos, entramos aquí y hagan de cuenta que nos vamos a un cuento árabe. Y el, el mirab es ¿qué les puedo decir? Es como nicho que se construía en las mezquitas para indicar la orientación hacia la que debían dirigirse, eh, orientarse tanto en sus rezos como en su pensamiento, en cada una de las oraciones del ritual musulmán que tienen que rezar 5 veces al día. Ese es el mirab. Y esta escalerita se llama el mimbar, que era donde subían los sacerdotes musulmanes a predicar o a rezar. Es nada más una vista para que vean los alcances del califato de Córdoba. En sus momentos eh, de, de gloria, Córdoba casi dominaba la totalidad de España. Únicamente sobrevivía como un reino cristiano el reino de León. Y bueno, acá en los países, en lo que es Navarra, el reino de Pamplona. Hubo intentos en el siglo VIII de invadir Francia, pero los franceses, concretamente Carlos Martel, detuvo a los musulmanes en la ciudad de Poitiers y se concretaron a España. Hay 2 libros que les puedo recomendar. Uno es El médico de Córdoba, que es la vida de Moisés Maimónides, el gran filósofo judío, uno de los pensadores más avanzados de la época del califato de Córdoba, y el otro se llama El Mozárabe. Perdónenme, no recuerdo quiénes son los autores, pero son muy conocidos. El Mozárabe es una historia que nos habla del final del califato de Córdoba, pero sobre todo de la época en que fue Córdoba ocupada por uno de los grandes tiranos de la historia, Almanzor. Almanzor fue temible. Él arrasó sobre todo los reinos cristianos, hizo destrozo y medio. En esta novela del mozárabe, los mozárabes eran cristianos, pero que vivían como árabes, tenían costumbres árabes e inclusive eran bilingües y utilizaban el árabe como una lengua casi materna para ellos. En esta nos describe el personaje central, el que es el mozárabe, es un muchacho, un obispo, pero vive entre los árabes, repito, como un árabe en la época de Almanzor. Y llega a conocer al Almanzor, es ficción, no es un personaje histórico, pero describe la época y describe las pasiones, el por qué, da una cátedra en el libro, el por qué, cómo se ensañaron los árabes, pero fue una respuesta a la reacción humillante de los cristianos que maltrataban a los árabes, los trataban como basura, los humillaban abiertamente. Y bueno, llegó un momento en que Almanzor, que era el conquistador, no permitió más estas ofensas y se levantó en armas, llevando las represalias a un extremo de crueldad, que esto sí fue cierto en la historia. Una historia de verdad apasionante. Tanto las novelas que les menciono como
la historia real. Son episodios en donde corría la sangre y corrían las pasiones al mismo tiempo que había una efervescencia cultural. Cortes llenas de poetas, de matemáticos y de grandes pensadores que se adelantaron a su tiempo y que empujaron el curso de las ciencias a nuevos caminos gracias a la difusión de las matemáticas hindúes que dominaban los árabes y que en el resto de Europa todavía no se aplicaban. Hablando de los árabes famosos, les muestro este cuadro que pintan a Boabdil. Boabdil es el último de los califas musulmanes en Granada, el último de los nazaríes, el que fue derrotado por los reyes católicos y del que se dice la leyenda, ¿verdad?, que su madre le decía: no llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre, que se me hace de verdad una crueldad de parte de la madre. De hecho, ya el reino de Granada estaba muy decaído, ya no tenían los elementos ni la fuerza contra una España en la que, empezando por, se había unido el reino de Castilla con el de Aragón, y aunque cada uno tenía, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla eran los gobernantes de sus reinos, pero estaban totalmente aliados y ya habían incorporado muchos reinos del norte de España, y gracias a esa unión pudieron finalmente expulsar, después de 800 años, expulsar a los musulmanes. Sin embargo, no hay que negar nunca el legado de los musulmanes. Durante mucho tiempo fue como ocultado. Últimamente ha habido como una especie de resurgimiento de los estudios para, pues, desenterrar del olvido todas las maravillas, todos los tesoros, tanto en el terreno de la poesía como de los conocimientos, a través de una cantidad de textos que se han conservado. Mucho se quemó durante la Reconquista y sobre todo durante la Inquisición, pero afortunadamente mucho se salvó y cada día hay más estudiosos que investigan el contenido de estos textos. Esto es la espada de Boabdil. Hablando de los personajes ilustres de Andalucía, tenemos a uno eh, quizá insignificante, pero tiene una virtud. Fue el primer hombre en ver el nuevo continente. El nuevo mundo por primera vez fue divisado por ojos occidentales, de un país altamente civilizado, que era Rodrigo de Triana o Rodrigo de Bermejo. Este se encuentra en un palacio, en un edificio, nada menos que en la ciudad de Liverpool. Aquí está con su sextante, y él fue el primero que gritó tierra cuando las naves de Colón, que llevaban la bandera de España, llegaron a las tierras americanas. Entre ellos iban Alonso Yáñez Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón,
2 hermanos. Él era el capitán de la Pinta y él era el capitán de la Niña. Cristóbal Colón venía a cargo de la Santa María. Y bueno, este hombre, ceñudo, casi les puedo decir mal encarado, es Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís, el descubridor y el primer español, el primer occidental que llegó a las tierras de Uruguay. Él entró en lo que le llaman el Mar Dulce, que es el Mar de Plata. Entre los navegantes españoles se llamaba Mar Dulce a las bocas de los ríos. Ya habían conocido la boca del Amazonas, ya habían llegado a las bocas del Orinoco, y a esos mares en que el agua es salobre, porque se mezcla el agua del mar con el agua del río, llegan finalmente a esta enorme boca que es el Mar del Plata, y ahí llegan a Uruguay. Desgraciadamente, al llegar a Uruguay, Juan Díaz de Solís, en la isla, miren, aquí está, la isla de Martín García, llega ahí Juan Díaz de Solís y es atacado. Hay algunos que dicen que fue por los guaraníes, porque los guaraníes sí practicaban la antropofagia, es decir, sí eran caníbales. Y ahí Juan Díaz de Solís pereció y algunos de sus tripulantes desde el barco vieron cómo los guaraníes devoraban a su capitán Juan Díaz de Solís en la isla de Martín García en Uruguay. Y todo esto es el Mar Dulce o Mar del Plata. Aquí tienen la plaza de Juan Díaz de Solís en Sevilla. Y este hombre, también ceñudo, es una de las historias más novelescas, más intrépidas. Se ha llevado al cine. Creo que el cine le queda chico al personaje. Fue de verdad impresionante sus hazañas. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, él se embarcó en la Florida, recorrió el sur de Estados Unidos, Texas, Nuevo México, entró después por lo que actualmente es Chihuahua, bajó por Durango, llegó hasta la Ciudad de México. Después de una pequeña temporada en Nueva España, se trasladó hasta el otro extremo de la América Española, hasta el virreinato del Río de la Plata, y ahí remontó el río Paraná y descubrió las cascadas de Iguazú. Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Toda su aventura en Norteamérica, es decir, en el sur de Estados Unidos y en el norte de México, está en su autobiografía. Él narró en una autobiografía que es una novela de aventuras impresionante. Miren, este es el viaje de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Sale de Cuba, entra a la Florida, entra a Texas, el norte de México, todo lo que bueno, esto se llamaba la Nueva Vizcaya, y pasa por lo que es Nuevo México, Arizona, entra a Chihuahua, baja por Sonora y llega a Sinaloa, a Nayarit y finalmente a la Ciudad de México. Y después hizo su otro viaje, que no tengo aquí el mapa, pero se echó otro viaje similar
lleno de aventuras en Sudamérica. Perdón, ya habíamos visto a los grandes árabes. De los grandes personajes españoles que hay que mencionar y que normalmente, sobre todo aquí en México, hemos tratado de borrarlos. Durante mucho tiempo la educación en México ha satanizado a toda la presencia española después de la conquista. Sin embargo, hay que reconocerles que crearon cosas muy importantes, como la primera imprenta, la primera universidad, le dieron un impulso a México muy importante. Por supuesto, se enriquecieron a costa del trabajo de los indígenas. Así eran las conquistas en aquella época. No existían conquistas en las que eh, vamos a catequizar y todos vamos a rezarle a Dios nuestro Señor. Para nada. El objeto de las conquistas era hacer crecer los imperios y lograr fortunas para los pueblos conquistadores. Sin embargo, el primer virrey de México, don Antonio de Mendoza, fue un hombre prudente, enérgico, duro, y él es Antonio de Mendoza, primer virrey de México y después fue el primer virrey del Perú, uno de los grandes españoles de la época de la colonización. Otro andaluz, perdón, estoy mencionando andaluces, otro andaluz muy importante, nos brincamos más de 300 años, es decir, 500 años, y de Antonio de Mendoza nos vamos a Felipe González, también andaluz, que fue el segundo, si no me equivoco, el segundo presidente de, de España y uno de los grandes personajes de la España contemporánea. Otra de las contribuciones de España ha sido en el terreno de la música. Quizá el más grande compositor, por lo menos andaluz, fue Manuel de Falla. Manuel de Falla compuso una obra que se llama El amor brujo. Hizo muchas cosas. Compuso obras como El sombrero de tres picos, que es una ópera, eh, música incidental, hizo un concierto para clavecín, en fin, tiene una buena cantidad de música, un acervo musical que creó importante, pero su obra más controvertida y la más famosa en la actualidad fue El amor brujo. Es una obra, es una especie de ballet donde se mezclan escenas de amor, de brujería, de hechizos, y en la actualidad es una de las obras más respetadas en el repertorio mundial. Quizá de todas las grandes obras españolas sea, junto con el concierto Aranjuez, que no es andaluz, quizá sea El amor brujo de Manuel de Falla. Él era gaditano y el teatro de Cádiz se llama el Teatro Manuel de Falla. Hay otra obra de él que a mí me hechiza, me encanta, que se llama Noches en los Jardines de España. Aquí tienen una escena del amor brujo. Si lo ponen alguna ocasión próximamente en algún teatro aquí en México, en Bellas Artes, les recomiendo que lo vayan a ver. Es fascinante. Ya cuando ven la obra junto con esa música, es una música llena de energía, llena de fuerza, muy andaluza, ¿no? Es una música eléctrica, vibrante.
Y bueno, aquí está Lola Flores. La mencionamos porque ha sido quizá la bailadora de flamenco. No les puedo decir que la mejor, pero quizá la más célebre o de las más célebres. La canción con que abrimos la plática de hoy, esta de Pena, Penita, Pena, ella fue quien la llevó a la fama, era uno de sus eh, sellos personales, lo ha heredado después su hija, Lolita, y quien oímos que lo interpretaba es la cantante malagueña, andaluza. Bueno, ella no es propiamente, no nació en Málaga, pero vivió toda su vida en Málaga y ella se siente malagueña, que es Pasión Vega, una extraordinaria cantante actual. No sé si lo reconozcan, pero es uno de los grandes guitarristas del mundo. Quizá el más grande guitarrista andaluz, Paco de Lucía. Es un verdadero mago de la guitarra. No nada más hay que ser virtuoso, hay que tener lo que llaman en Andalucía el duende, esa alma, el saber decir las cosas a través de la música. Y aquí tenemos esta pareja. Ella es Cristina Hoyos y él es Antonio Gades. Ellos fueron pareja de baile, pareja teatral, en una obra de Carlos Saura, en un montaje de Carlos Saura, que se llamó Las bodas de sangre. Después volvieron a actuar juntos en la obra de Carmen. Cristina Hoyos es una bailadora que tiene un temperamento. Cuando la ve uno mirando en la obra de Carmen, por ejemplo, hay un duelo, el duelo de las tabacaleras, cuando sacan los cuchillos y se miran con odio, Carmen y no me acuerdo cómo se llamaba ella, la que representa Cristina Hoyos, en la representación, en la producción de Carlos Saura, cuando uno ve la mirada de esta Cristina de Hoyos, esos ojos de perro rabioso que están a punto de devorar a Carmen, de verdad es intimidante la fuerza de este baile. Si no han visto esta obra de Carmen y Bodas de Sangre, con estos dos y esta mujer, que es Laura del Sol, miren, la pongo porque es una bailadora, no sé si tan extraordinaria, pero el temperamento y la actuación que hacen Carmen es de verdad arrebatadora. Ella, tengo entendido que es de Bilbao, pero tiene un fuego. En la actualidad ya está ella viviendo en París con su segunda pareja. Ella fue pareja de Carlos Saura. Y aquí tienen a Sara Varas. Sara Varas. Es de las actrices, de las bailadoras contemporáneas, una de las más notables.
Si no se ha retirado, andará ya por retirarse, se resisten y es otra de esas que electrizan el tablado. Tiene un temperamento que nos hipnotiza. Cuando baila, por ejemplo, las seguidillas, que son trágicas, las seguidillas es un tipo de cante y de baile flamenco, pero trágico. Generalmente son historias y canciones muy desgarradas, de índole, repito, trágica, que eso es algo muy común en el baile flamenco. Hay mucha gente que no entiende bien el baile flamenco, no en México estamos mucho más familiarizados y por alguna razón, sea por sangre, por contagio, nos llega. Pero yo he visto a veces los americanos eh, no entienden ese lado trágico. Lo hacen burla de ello. Ellos les gusta más los zapateados muy alegres, con mucha pirueta y vuelos de la falda, pero este sentimiento trágico, esta muerte que siempre está implícita en el cante flamenco y en las danzas flamencas, después de verlo varias veces, lo vamos a entender y es profundamente desgarrador. Es una de las de los bailes, yo ya no diría folclóricos, sino de las formas de arte más dramáticas, más estrujantes que se pueden encontrar en cualquier país. Es de una fuerza, de una virilidad, pero es como estar, como si se abrieran el cuerpo con una daga y dejaran salir la sangre. Muchas veces las bailadoras cuando están en estos trances del taconeo y de la furia, arrojan hasta un grito como para desahogar esa explosión que tienen contenida mientras bailan. Pongo todo esto porque el flamenco es uno de los legados de Andalucía, de los legados más eh, excelsos de Andalucía. Y aquí tienen a Camarón de la Isla. Él ya murió hace muchos años. Él ha sido quizá el intérprete de cante hondo más célebre de la historia, él y don Antonio Chacón. Antonio Chacón, más viejo todavía, más de principios del siglo XIX, él ya fue de mediados, hasta de mediados del siglo XIX, pero era de estos que, vamos, enloquecía a la gente. Y siempre ese cante dolido, ¿no? Como si tuvieran un cuchillo clavado en el pecho. Le repito el nombre, Camarón de la Isla. Y ella es la niña de los peines, que también fue la gran cantante de principios del siglo pasado. Con ese mismo temperamento, ¿no? No eran canciones alegres, eran canciones llenas de dolor, de angustia. La niña de los peines,
me desvío nada más un momento para compartirles una anécdota muy personal. Eh, la primera gatita que tuve, que me hizo el favor de regalarme la Berenice, hace muchos años, el nombre que le puse fue Niña de los Peines, en honor de esta cantante, de la cual yo tenía 2 discos ya totalmente rayados, ya eran inaudibles. Afortunadamente ahora la tecnología nos permite escuchar las voces auténticas de la Niña de los Peines en grabaciones que se han rehabilitado. Y bueno, este es don Andrés Segovia, considerado como uno de los más grandes guitarristas clásicos. Andrés Segovia no era un guitarrista de flamenco, era andaluz, pero era clásico. Por ejemplo, las interpretaciones de Bach, porque Bach hizo mucha música de guitarra, quizá las mejores, al menos que yo haya escuchado, son de Andrés Segovia. Él también compuso obras, interpreta otras obras de, por ejemplo, el Padre Soler. Y nos vamos a los pintores. Andalucía ha dado grandes pintores. Quizá los más grandes pintores de España sean andaluces. Aquí estamos ante un cuadro pintado por Diego Velázquez, andaluz también, pero este es el retrato de Francisco Pacheco, que fue el maestro y suegro de Diego Velázquez. Francisco Pacheco, desde el principio, descubrió que su alumno tenía un talento que él como maestro no poseía y vio que tenía a su cargo la enseñanza de uno de los más grandes pintores de su tiempo. Él puso esmero en la enseñanza a Diego Velázquez y le dio la mano de su hija. Velázquez estuvo casado con la hija de Francisco Pacheco, y aquí está su retrato realizado por Velázquez con esta maestría de los pinceles velazquinos, con esta impresionante capacidad de penetrar al alma, con esta frialdad que Velázquez tenía para ser espectador del hombre y el espíritu que yace atrás de lo que le llamaba un poeta túnica de arenas, lo que era todo el cascarón de músculos, huesos y carne, es decir, el alma, era la gran virtud de Diego Velázquez. Era como impávido. Él era un pintor sin pasión. Era un pintor superdotado, con una habilidad que se ha visto pocas veces en la historia. Su pincel se movía solo, como una bailarina sobre lienzo, con una precisión sin tacha, pero siempre con
como estar siempre consciente de sí mismo y poder ver fríamente el interior del que está retratado. Bueno, el anterior fue el retrato de Francisco Pacheco y este es el autorretrato de otro gran sevillano que era Bartolomé Esteban Murillo. Bartolomé Esteban Murillo ha sido un poco estereotipado por sus vírgenes. Él pinta vírgenes muy bonitas, muy edulcoradas, si quieren, y en la actualidad ha perdido la fama que en un tiempo tuvo. Sin embargo, como pintor, era un pintor inmenso. Vean este autorretrato. Es una obra maestra. Y muchos de los cuadros de Murillo, de los cuadros que no son temas religiosos, son de verdad extraordinarios estudios de la gente, como estas dos mujeres asomándose en una ventana. La pintura de Murillo siempre tiene un toque de alegría. Aun cuando pinta niños pordioseros, hay cierta alegría, hay una emanación de vibración positiva. No es tan oscuro ni tan serio como Velázquez. Y este es el autorretrato de Diego Velázquez. Con esa frialdad implacable hasta consigo mismo, él nació en esta casa en Sevilla. En la actualidad se puede visitar, hay un pequeño museo de Velázquez. El gran museo de Velázquez está repartido, gran parte en el Museo del Prado, y hay otras obras dispersas por el mundo. En Roma hay una extraordinaria, en Londres hay otra, en la Venus del Espejo, que es prodigiosa. Este está en el Prado, Los Borrachos. Este es de los cuadros de la primera etapa, de la etapa inicial de Diego Velázquez. Y esta se llama La rendición de Breda o el cuadro de las lanzas. Es impresionante ver esta pintura. Este cuadro hay que contemplarlo con calma, porque cada una de las actitudes, las vistas, el fondo, las aldeas incendiadas que arrojan los mechones de humo deshilachados hacia el cielo, este juego de las lanzas que también le ha dado al cuadro las lanzas. Este es considerado una de las grandes obras maestras de Velázquez. En un estudio, en una valoración realizada por el Metropolitan Museum of Art de Nueva York,
de las tres grandes obras de Velázquez es el cuadro de las lanzas, la Venus del espejo, que se encuentra en la Galería Nacional de Londres, y las Meninas, que también se encuentra en el Museo del Prado. Es un cuadro portentoso. En lo personal, junto a la Venus del espejo, que se encuentra en Londres, este retrato de Inocencio X, que se encuentra en Roma, en la Galería Doria Pamphili. Esas son dos sus supremas obras. Este retrato del Papa Inocencio es de verdad genial, impresionante. Como alguna vez comenté, qué miedo estar enfrente de este santo, entre comilladas, de este santo padre. Qué forma de retratar el temperamento, la ambición, todos los mecanismos del corazón y de la mente que mueven sus engranajes en el interior atrás de esta mirada. Este era el ayudante de Velázquez llamado Juan de Pareja. Con esa misma impavidez con que Velázquez retrata al Papa Inocencio, o se autorretrata, retrata a su ayudante, Juan de Pareja, sin restarle respeto y otorgándole toda su dignidad. Y esto tenía Velázquez. Cuando pintaba, por ejemplo, los enanos de la corte, incluso los que tenían alguna debilidad mental, siempre lo hacía con un respeto, sin adulación, pero sin juicios negativos. Y este es otro autorretrato de Diego Velázquez en Las Meninas. Aquí ya se autorretrata con esta cruz, la cruz de Santiago, que yo creo que para él fue motivo de más orgullo que se le haya otorgado la cruz de Santiago, ser nombrado caballero de la Orden de Santiago, que sus méritos como pintor. Y aquí podemos ver detalles del pincel de Velázquez, estos brochazos aparentemente sin orden para marcar la tela blanca de la camisa y estos brochazos también que nada más insinúan los dedos del pintor. La infanta Margarita, con esta tela azul que casi la podemos oír como cruje. Y aquí tenemos a otro andaluz, impresionante su trascendencia en el mundo, en el arte contemporáneo, Pablo Picasso, malagueño. Aquí es un retrato de muy joven, recién llegado a París. Picasso vivió, él nació en Málaga, hizo sus primeros estudios en Málaga, después estuvo en Cataluña y después emigró a París, a Francia, donde pasó el resto de su vida. Por lo mismo, los franceses lo llaman, lo consideran un pintor francés, pero pues es un pintor español. Su primera época, la época azul,
son cuadros tristes, imbuidos de una melancolía, como este viejo de la guitarra. Después su época rosa, el arlequín, también emana tristeza este cuadro, y aquí ya rompe Picasso con todos los cánones de la historia de la pintura. Curiosamente, el haber realizado esta obra, no le causó a Pablo Picasso el mismo, la misma crítica que a Manet o a Monet sus cuadros impresionistas. ¿Por qué? No sabemos. Porque si vemos un cuadro más distorsionado y totalmente que puede ser escandaloso por cómo se aparta de lo que son los patrones de la pintura tradicional, puede ser las damiselas de Aviñón. Se puede decir que con este cuadro se rompe la represa que contenía al arte, a la pintura, en esos límites de lo figurativo. Y aquí se rompen las figuras, se rompen también y empieza la época conocida como el cubismo. Aquí tenemos esta mujer con un tarro de mostaza, la pintura figurativa prácticamente ha desaparecido, la mujer de la mandolina, y no sé, estos cuadros que en su tiempo causaban todavía incertidumbre y, ¿qué les puedo decir? Como escozor en la gente, como que no era pintura de verdad, poco a poco están siendo aceptados y muchos de ellos han alcanzado precios de verdad estratosféricos. Esta es una naturaleza muerta. Otra naturaleza muerta con clarinete y un periódico. Y esta otra naturaleza muerta de las muchas que pintó Pablo Picasso, a mi gusto es una belleza este cuadro. Ese es el retrato de Olga con mantilla. Esto ya está hecho en la época en que es casi si dudaban de que Picasso sabía pintar, sí sabía pintar. Aquí tenemos campesinos durmiendo. Y aquí tenemos la ciudad de Guernica, devastada por el bombardeo en la guerra civil. Ese bombardeo devastador, destructor, eh, ¿qué les puedo decir? Criminal. Que fue como una afrenta a España, como una cuchillada por lo cobarde del crimen, ¿verdad? En la ciudad de Guernica. Y aquí está el, el grito de protesta realizado por Picasso. Actualmente la Guernica o el Guernica se encuentra en el Museo de Reina Sofía en Madrid. Vean nada más estas figuras.
con unas cuantas líneas. Aquí se dibuja todo el horror, la desesperación, la devastación. Por ejemplo, esta mujer gritando, ¿no?, con su hijo muerto, es terrible pintura. Esta obra es de las que crecen conforme uno las ve. Es una de las grandes obras de arte de nuestro tiempo. Es un grito de protesta realizado por Pablo Picasso. Y bueno, hoy vemos Andalucía, su legado, la primera parte. El jueves continuamos con el legado de Andalucía y vamos a hablar de las letras andaluzas, que hay mucho que hablar, y les quiero hablar y les quiero leer unos pequeños trozos de algunos poemas andaluces, simplemente para que se deleiten con el legado literario de este trozo de España tan rico, tan inmenso. Muchas gracias a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Buenas tardes.